Nuevamente, bienvenidos. Ahora vamos a dar comienzo a lo que es la segunda parte del curso denominado Patrimonio Cultural y Turismo Responsable. La segunda parte vamos a dedicarle la tarde de hoy y también la tarde de mañana, en el mismo horario de 15 a 17. Y hoy vamos a tener la clase con Samantha Fernández. Ella es licenciada en Turismo de la Universidad Católica de Salta y especialista en docencia universitaria también por la Universidad Nacional de Salta. Se desempeña en diversas materias como docente en la Tecnicatura en Gestión de Turismo en la Extensión Áulica de Cafayate de la Universidad Nacional de Salta. Y bueno, sus temas de investigación y también los cuales desarrolla en trabajos de extensión tienen que ver con problemáticas del patrimonio cultural en relación con la actividad turística en la ciudad de Salta y también en Cafayate. Así que les dejo ahora la palabra a Samantha. Bueno, hola, ¿cómo están? Ahí les comparto el PowerPoint para hoy. A ver, ahí está. Bueno, como les decía Mabel, mi nombre es Samantha. Soy parte del equipo de CATUR, de Ciencia Abierta para el Turismo de la Universidad Nacional. En esta segunda parte de este primer curso sobre Patrimonio Cultural y Turismo Responsable lo hemos organizado también dividiendo los temas. Hoy vamos a ver lo que es turismo sustentable o turismo sostenible, y mañana con Anabel van a ver lo que es turismo responsable específicamente. Y así que ahora desarrollamos un poco estos temas. Bueno, acá es recordatorio de que es el mismo curso número 1, dividido en dos partes. ¿Sí? Los aspectos conceptuales del turismo sustentable es lo que vamos a ver ahora. El uso turístico del patrimonio, que ustedes ya lo vieron con Mabel en el anterior encuentro, pero ahora vamos a ahondar un poquito más en algunas cuestiones sobre los efectos que tiene el turismo en el patrimonio también, y los criterios de valoración que tiene el turismo hacia el patrimonio. Así que también es parte del curso. Pero esta primera parte vamos a hablar sobre cómo surge el concepto de turismo sustentable y cuál es su contexto histórico. Para esto me pareció la manera más ordenada de poder presentarlo, la manera cronológica, ¿no? Por el principio. Cómo surge el concepto de turismo sustentable, que viene a partir de, en realidad, el surgimiento primero del turismo, tal como hoy lo conocemos. Estas imágenes que vemos acá es presentando esta actividad como impulsada por los estados nacionales con un fuerte impulso del turismo, que a veces pareciera que para nosotros que es algo muy común, lo tenemos muy incorporado, pero si ustedes pueden notar en relación a otras actividades, como la actividad de la minería o de la agroexportación, hay una cuestión con el turismo muy puntual de cómo los estados impulsan la promoción de la actividad turística, del desarrollo de la actividad turística. Y esto tiene que ver con unas cuestiones puntuales, que ya lo vamos a ver más adelante, pero sí me interesaba mostrarles cómo es un sector de la economía que es bastante impulsado desde los estados nacionales, ¿sí? Y por supuesto en nuestro país también se da este impulso. Y esto responde a ciertas cuestiones históricas, el surgimiento de la actividad turística como hoy lo conocemos. Tal vez algunos de ustedes ya lo han visto, seguramente algunos fueron mis alumnos en Cafayate, algunos capaz ya en otras carreras que hayan cursado sobre turismo ya vieron esto, pero es un poco a manera de repaso también el tema del surgimiento del turismo como una actividad como la entendemos actualmente, ¿no? Si bien van a ver en mucha bibliografía sobre turismo, que es una actividad que hubo desde siempre, que puede tener sus raíces, en algunos autores hablan de la antigüedad, en el medioevo, en realidad las características y el perfil actual que tiene el turismo moderno, el que nosotros conocemos, tiene su raíz histórica hacia fines del siglo XIX y principios del XX, con el surgimiento de tecnologías, ¿no? Primero del ferrocarril, que hizo que en estas grandes distancias que se pudieran hacer, se acorte el tiempo de viaje.
también las condiciones de viaje, ¿no? Estamos hablando de la revolución industrial y las nuevas tecnologías, y también el surgimiento de otro medio de transporte muy importante para nosotros, para el sector turístico, que es la aviación comercial, ¿sí? La aviación con fines comerciales, porque en realidad el desarrollo de la aviación viene a raíz de los conflictos bélicos y de las guerras mundiales, pero la incorporación para fines comerciales sí es después de las guerras mundiales, y estos dos medios de transporte van a hacer que haya un surgimiento, ¿sí?, de grandes cantidades de personas y mejores condiciones de viaje para que se pueda desarrollar el turismo. Por supuesto que antes de esto era imposible pensar en vacacionar como nosotros hoy lo entendemos, ¿no? Las distancias eran mucho más largas, no íbamos a hacer, no sé, unas 2 semanas de vacaciones, nos pasamos viajando 10 días para disfrutar 4, o sea, era imposible pensarlo en esos términos, ¿no? Y otra cuestión social, que es que a principios del siglo XX, a través de las luchas sociales que se dan en todo el mundo, el reconocimiento de un derecho, que bueno, ahora lo tenemos casi en todos los países, que son las vacaciones pagas, ¿no? Este tiempo libre de ocio que no dejamos de percibir la remuneración y que nos permite también viajar, porque antes de esto, y de hecho la gente que por ejemplo trabaja en negro es algo que no, es una actividad que no se permite del todo porque es tiempo que no está pagado, entonces en este contexto, nuestro país fue a partir de 1945, donde también se da un gran impulso a poder tener vacaciones, tiempo libre, y bueno, todo se fue dando para que surja el turismo como hoy lo conocemos, ¿no? O sea, fines del siglo XIX y termina de tener la forma actual en el siglo XX, mediados del siglo XX. ¿Qué pasa con todo esto? Con el turismo. Se empieza a generar lo que conocemos como turismo de masas, también conocido como turismo fordista, que es este turismo donde es una producción en serie. Acuérdense que el concepto de fordismo, del modelo de producción fordista, es esta producción en serie, ¿no? Donde yo me concentro es en el producto, en estoquear producción y poder venderla. Y en el turismo se da, ese modelo de producción se replica, y lo que se hace es concentrar, ¿sí?, la mayor cantidad de esfuerzo en la capacidad de producción de un destino y poder venderlo. Entonces, se dan estos destinos masivos, se trata de vender a la mayor cantidad de gente posible, esto también con una lógica dentro de lo que es la economía, que si algunos si ya cursaron turismo también lo vieron en economía, sobre el modelo de producción capitalista, y esto de la utilidad marginal decreciente, donde la preocupación es que donde haya mayor producción, el costo va a ser menor. Entonces, justamente esto es lo que se va a preocupar este modelo de producción, es en producir mayor cantidad de plazas, por ejemplo, para que sean ocupadas, y el costo para el turista sea menor y pueda venir más gente. ¿Sí? Este modelo de producción fordista, que se replica también en el turismo, ha traído consecuencias, por supuesto, y esto estamos hablando desde fines desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta 1900 aproximadamente, donde cae este modelo, ¿sí?, donde este modelo tiene sus grandes críticas. Acá les pongo esta foto de lo que es el turismo masivo, donde fíjense que hay una capacidad de carga que no es tenida en cuenta, donde muchas veces el disfrute tampoco es tenido en cuenta, porque la idea, como les decía, es vender, es ocupar las plazas. Y bueno, estas fotos también que les traigo a colación, que tiene que ver con el modelo de producción predominante en ese momento y que lo replicamos en el turismo en esa época. ¿Cuáles fueron las grandes críticas de este modelo de producción? Yo no hace mucho cursé economía, hace 15 años, pero para mí no es mucho, y yo me acuerdo que en esa época nuestra profesora de economía nos decía que una de las ventajas de esto es que los recursos son ilimitados, los recursos naturales. Y hoy sabemos que no, que los recursos naturales son limitados, y esa fue la gran crítica que se le hizo a este modelo, ¿sí?, donde no se tuvo en cuenta las repercusiones que tenía en su entorno natural, y tampoco en el cultural o en el sociocultural, de estas formas de producir.
¿no? Y tampoco en el turismo. Bueno, acá vemos una de las grandes consecuencias que ha tenido estos modelos, ¿sí? Donde las preocupaciones han empezado a surgir a fines de 1980, fines de 1970, principios de 1980, donde las grandes preocupaciones eran a raíz de donde se notaba que había gran contaminación ambiental, lo que hoy se conoce como ecocidio también, donde bueno, se les está quitando el hábitat a muchas especies animales y vegetales, y también otra cuestión muy puntual que era darse cuenta que estos modelos no hacían que se acorte la brecha entre países desarrollados y subdesarrollados, sino que aumentaba la brecha de desigualdades económicas y sociales. Entonces todas estas preocupaciones que eran a nivel internacional en este momento, tienen, ¿sí?, una concentración, una reunión, ¿sí?, que es de Naciones Unidas, donde sacan este documento, donde plantean estas cuestiones en el informe Brundtland, donde las preocupaciones van alrededor de estas cosas que les decía, ¿no? El aumento de la pobreza, estas preocupaciones que les decía, el aumento de la pobreza, lejos de cerrar una brecha, habría más desigualdades, los recursos limitados, dejar de pensar esta idea de que podemos extraer del mundo todos los recursos que habían, la contaminación ambiental, y por otro lado una cuestión sí que tenía que ver con la seguridad nacional, porque se estaba también poniendo en cuestión de que las grandes potencias, al querer llegar a querer explotar los recursos, sí, también podían empezar a invadir y ser esto una amenaza para otros países. Entonces, ante esta tensión internacional, que hoy lo vemos también, ¿no? Si lo vemos en las guerras internacionales, las peleas que hay es por los recursos, y bueno, siempre se va a los recursos, que siempre se va sobre países subdesarrollados. Entonces, bueno, esta tensión que ya se veía en 1980, tienen estas reuniones donde por primera vez se plantean a nivel internacional en Naciones Unidas y se elabora este informe, donde lo primero que se plantea, y es de donde vamos a sacar nosotros el concepto de desarrollo sostenible, no estamos hablando todavía de turismo sostenible, sino de desarrollo sostenible, no es sinónimo de un crecimiento económico, que el crecimiento económico va a tener unos indicadores puntuales, y van a ser económicos, ¿sí? Los indicadores en balanza de pagos, lo que los países en el PBI, estos indicadores que son económicos, no van a ser sinónimo del desarrollo sostenible, que en este informe se van a plantear otras cuestiones, además del crecimiento económico. Y el concepto puntual de desarrollo sostenible, que es la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, ¿sí?, sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender las propias necesidades. ¿Qué plantea este concepto? Primero, una justicia intra e intergeneracional. A esto nos referimos con que haya una justicia entre nosotros, o sea, nosotros que somos de la misma generación, haya una justicia, una equidad entre nosotros, pero además tener en cuenta la equidad con la próxima generación. Por eso volvemos al concepto, ¿sí?, de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Entonces, en esta idea de justicia intra e intergeneracional, también se plantea una triple línea de base, que tiene que ver con lo económico, por la cuestión de la pobreza, como ya habíamos visto, pero también tiene que ver con una línea de base ambiental y con otra línea de base social. Y acá sí, más adelante, pero les voy a pedir ahora que empiecen a pensar y puedan compartir también ustedes algunos ejemplos, algunas situaciones donde veamos que el turismo también repercute o puede repercutir en estas líneas de base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actividad turística, como toda actividad económica, ha tenido repercusiones en los entornos donde se ha desarrollado, en las tres líneas, en la línea económica,
en la línea ambiental y también en lo social. ¿Sí? Nosotros que estamos cerca de la actividad y cerca de los lugares donde, bueno, ustedes son de Cafayate, hay gente que es guía nada más y que por ahí no tiene tanto contacto con la comunidad, con lo local, sino solamente va, viaja y vuelve y no conecta con esas realidades, tal vez no puede dar estos ejemplos, pero bueno, ustedes que están en contacto con estas realidades, sí. ¿Por qué? Porque el turismo sostenible es la representación, es el resultado de la actividad que ha tomado las líneas de base del desarrollo sostenible. ¿Sí? El turismo como actividad sí fue una de las primeras que se adhirió al paradigma de la sustentabilidad. ¿Sí? En la Carta de Turismo Sostenible, que es de 1995, son 7 años después del texto Nuestro Futuro en Común, también conocido como el Informe Brundtland, saca su primera carta, elabora su primera carta de turismo sostenible, ¿sí? Y tiene en cuenta esto, que el turismo es un elemento importante para el desarrollo social, económico y político, que el turismo es una actividad ambivalente, es decir, que puede aportar grandes ventajas socioeconómicas y culturales, mientras que al mismo tiempo puede contribuir a la degradación ambiental y la pérdida de la identidad local. Y además que basa sus actividades en recursos que son frágiles, ¿sí? Como nosotros lo vemos en nuestro entorno. ¿Sí? Que puede contribuir también al acercamiento y paz entre otros pueblos. Estos son como el diagnóstico que se hace en esta reunión sobre qué efectos puede tener el turismo en los lugares donde se desarrolla. Y, bueno, como les decía, hay consecuencias de la actividad turística en los destinos. ¿Sí? Ustedes que son parte de esta realidad, les decía que podemos compartir lo que a nosotros nos parece. Una de las cosas que a mí me dejó, o por qué yo me acerco a esta cuestión del turismo sustentable y del patrimonio, porque como les decía Mabel, donde yo más me especialicé dentro de todo lo que es el turismo, es sobre el patrimonio, tiene que ver con que yo de muy chica, apenas entrando a la carrera de turismo, tomé un trabajo ad honorem como guía de un museo de historia. Y bueno, uno cuando es muy chico hay muchas cosas que resuenan, que bueno, después de grande las termina de dar forma, y a través de la lectura y otras experiencias, termina de darle forma, ¿no? Y una de las cuestiones que más me llamaba la atención era cómo el turismo afectaba, porque yo fui testigo de cómo un lugar fue cambiando a partir de la declaración, por ejemplo, en Jujuy, de la Quebrada Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad. Lo relaciono porque antes de la declaración de la Quebrada Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad, había un cierto acercamiento de la gente, del Estado sobre todo, hacia el patrimonio cultural, ¿no? En Jujuy. Y a partir de la declaración de Quebrada Humahuaca fue otra la relación que se mantuvo, otro el impulso que se mantuvo, que hubo de las tradiciones, de las costumbres en Quebrada Humahuaca. Y uno lo podía notar porque, bueno, hace 2, 3 años no era igual que ahora se estaba celebrando la Pachamama en la legislatura, por ejemplo. Y esto tenía que ver con la declaración de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad, y esto era un efecto que había, ¿sí?, del turismo, por ejemplo. En la presentación que hizo Mabel, a principios de mayo, que ustedes tuvieron el encuentro con ella, estuve anotando unas cosas que ustedes también plantearon, como los efectos que tenía el turismo en el entorno natural. ¿Sí? Por ejemplo, habían comentado una experiencia de los grafitis, no me acuerdo si fue Laura o una de las chicas que comentó que hubo una pintada de grafitis que estaba su nombre, que los guías habían escrito ahí, y algunas cuestiones sobre baños y basura. Bueno, todas esas cosas, todos esos efectos van a tener, son a raíz de la actividad turística, ¿no? Entonces, lo primero que me planteo para que nosotros tomemos conciencia también un poco sobre los efectos que tiene la actividad de la que nosotros somos parte, ¿sí?, es entender o tomar conciencia de
cuáles son las repercusiones en el entorno cultural. Más allá de los baños y los grafitis, no sé si ustedes tienen algo que nos puedan compartir dentro de lo que es el entorno, no solamente como negativo, sino como positivo también. Si ustedes pueden aportar o alguna otra experiencia que nos puedan decir, porque si bien nosotros podemos hacer un diagnóstico, son ustedes quienes tienen la experiencia, ¿no? de ver cuáles son los efectos puntuales del turismo en nuestro entorno. No sé si se entendió la pregunta. ¿Puedo contar algo? Sí. Laura habla. Buenas tardes a todos. Yo hace muy poquito que estoy residiendo acá, pero creo que el turismo en mayor o en menor medida repercute en los destinos turísticos más o menos igual. Yo soy de Mar del Plata, pero residí, de ahí vengo, 13 años en Ushuaia. Y en ambos destinos lo que pude observar, sobre todo últimamente en Ushuaia, que ha crecido muchísimo turísticamente, que la gran diferencia la hace la planificación para maximizar los beneficios y minimizar los impactos negativos. En un caso concreto, la laguna por ejemplo, que era muy del residente, muy recordada, y digamos que tenía una planificación, y la degradación estaba en aumento del lugar, sobre todo porque se pisaban las turberas, lo que ya sabemos cuando no hay control. Y a través de una planificación de pasarelas, de señalización, digamos de un manejo sustentable del lugar, se logró minimizar el impacto. El impacto está porque no hay un control de visitantes, cantidad, capacidad de carga de visitantes, pero sí a través de una organización y de una planificación pensada, se logró a tiempo, digamos, poder preservar el lugar y no dejar de lado de que sea un atractivo turístico, ¿no? Claro. Bueno. Laura, ¿vos te desempeñás como guía en la quebrada? No, eso no entendí porque se cortó el audio, no sé si No, allá no me desempeñaba como guía, yo más bien soy del rubro de la hotelería, pero sí he acompañado a grupos que me han pedido, porque también hice el profesorado en geografía allá, entonces bueno, para un poquito acompañar la parte de turba y de vegetación del lugar, pero bueno, también me dedico al turismo, entonces puedo juntar las dos cosas. Sí. Pero en realidad mi fuerte es la hotelería. Y en cuanto a Cafayate puntualmente, ¿hay algo que vos puedas destacar como efecto del turismo, ya sea como algo que aporte el turismo o como un impacto negativo? Mira, lo que poco pude conocer y pasear, y ser turista en el lugar, bueno, también veo que como que hay una carencia de planificación que se anticipe a los posibles impactos, ¿no? Siempre, esta es una opinión personal, donde el turista esté informado y pueda comprender, más va a disfrutar y a ser parte de ese paisaje, respetándolo. Entonces, bueno, uno creo que cuando guía también es un educador, que genera conciencia y despierta interés, ¿no? Y creo que cada vez más que hay una fortaleza en esta nueva demanda turística, es este acercamiento al recurso natural, tratándose de comprometer
en esto que es la sustentabilidad y la experiencia, porque hoy el turista quiere tener experiencia en donde visita, ¿no? Claro, es la nueva demanda. Y pero como no me atrevo a hablar mucho más del lugar porque estoy aprendiendo, hace poquito que estoy, y bueno, estoy aprendiendo de cada lugar tiene su impronta y su forma de hacer las cosas. No me considero capaz hoy en día de estar hablando de lo que sucede hoy acá, sería una falta de respeto para aquellos también que están en actividad hace años, ¿no? En el lugar. No, bueno, ver las experiencias y las distintas miradas son válidas también, porque una experiencia como guía tal vez tiene otra experiencia alguien que recibe turistas en un hotel, porque bueno, la devolución, por ejemplo, del turista, tal vez no se la va a dar al guía, porque bueno, es como evaluar de alguna manera al guía, entonces tal vez la experiencia se la va a comentar al recepcionista o a alguien del rubro, pero que no es el guía. Entonces desde otros lugares también me parece que es valiosa de todas maneras porque son otras miradas. Así que... allá, con respecto al ejemplo que dieron otra vez de los grafitis, me hizo acordar, sucedió algo muy anecdótico. Allá también hay mucha roca, y para más de un turista es tentador dejar su sello, que no lo puedo entender, pero bueno, lo hacen. Y no mucho, gracias a Dios, pero hubo una situación, no hace muchos años, que escribieron con nombre y apellido, y habían ido con una guiada. Se detectó al pasajero, al turista, y se hicieron limpiar. Tuvieron que extender su estadía y se lo hicieron limpiar. Ay, este último no se te escuchó, Laura, me parece que está... Bueno, esto no corresponde. Y bueno, identificaron al turista porque había hecho una visita guiada a través de la empresa, le hicieron limpiar la roca que había escrito, había dejado su graffiti con nombre y apellido, te amo no sé cuánto, y bueno, lo hicieron limpiar la roca. Claro. Entonces un ejemplo a veces vale más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, esos, por ejemplo, me parece que son efectos positivos de alguna manera, porque hay una acción puntual a partir de, tal vez no sea por turismo, ¿no? Pero a veces el turismo impulsa estas cosas, también, ¿no? Esta preocupación por la conservación y el resguardo del patrimonio natural tiene que ver con que lo protejamos para que siga habiendo turistas. Tal vez no sea una preocupación genuina por el entorno natural, sino más bien para que siga siendo el escenario de los turistas, pero al fin, que es la conservación, ¿sí? va a ser un efecto positivo, ¿sí? Por ejemplo. Yo acá les traía, esto no sé si no pude ingresar el curso anterior, pero me imagino que sí lo trataron, sobre los aspectos negativos que puede tener, que es un poco lo que nos compartía Laura, la deforestación, la degradación y la erosión por actividades deportivas. Esto estoy sacando también mucho de lo que vemos que pasa. En realidad, como yo no soy guía en ese lugar, solamente, bueno, he viajado y he hecho algunos viajes de reconocimiento, pero por eso creo que ustedes tienen mucho más que aportar en esto. Vemos que el tratamiento de residuos lo hemos visto también, hemos tenido la oportunidad como equipo de hablar también con la gente de parques y nos contaban esto, ¿no? Del tema de los residuos y el manejo de los residuos en toda la parte de la quebrada, que es un tema bastante complicado, la aparición de los Samantha. vertederos. Sí. No, sí, quería aportar nada más Sí. a lo que comentaba también Laura. Todos conocen, o sea, la zona de Cafayate, en el paraje La Yesera,
que es un paraje de hace mucho tiempo, bueno, hizo como una explosión turística en los últimos años, ya que el conocimiento de la gente hizo que también el contingente de turismo también desembarcara en esos lugares. Esto también trajo la oportunidad para crear una concientización y un cuidado un poco más de ese medio ambiente, ¿no? Trajo oportunidad para los originarios de ahí, de la zona, para generar una fuente laboral. Entonces, si bien la explosión por ese hermoso paisaje que es la Yesera en Cafayate, eh, trajo, trajo turismo masivo, como decimos nosotros ahora, también trajo la oportunidad de concientizar a la gente del lugar, a ellos, y tener un control y generar una fuente de trabajo también, ¿no? Un paraje que muy bonito, muy fascinante, ahora es explotado turísticamente, un poco con más cuidado, y bueno, y también es un lugar altísimo, que genera audiovisuales, imágenes, realmente hermoso, y generó la oportunidad de la gente del lugar, ¿no? Eso quería comentarlo. Gracias. Eh, Ernest, tengo una consulta porque desconozco. ¿Esta gestión dentro de lo que es la Yesera es de la gente del lugar? Es una, no, desconozco totalmente Ah, de quién es gestión. Seguramente algunos que están acá lo van a saber explicar. Yo acudo ajá. a esa zona para hacer audiovisuales, una serie de actividades relacionadas con esto, y siempre tengo, y observo el control de la gente del lugar, ¿no? Que realmente eso es importante y me Ah, parece muy bueno realmente. que hay un cuidado, digamos, ahí hay gente que está Totalmente. controlando. Ah, bien, Totalmente, sí. Y también bueno. ya hay cada vez más cartelería donde te indican el camino a seguir, los cuidados que hay que tener, y esa presencia realmente impacta y es muy positiva también en el aspecto medio ambiente y turístico, ¿no? Bien, Samantha, muchas gracias, gracias. Ernesto. Sí, Samantha, ahí está Gabriela Cano, Félix Eduardo sí, Acosta, que tiene la mano levantada para participar, y en bueno, el chat también escribió Lucía Grajales, que es guía en La Quebrada. No sé dale, cómo acá querés. sí. Acá sí la vi a Gabriela. No sé Hola, cómo. Sí, sí. Dale, Gabriela. hola, buenas tardes a todos. Hola Samantha, mucho gusto. Hola. Yo soy guía de turismo hace 23 años aquí en Salta. Soy salteña, recientemente mudada a Cafayate. Y bueno, tengo para aportar el impacto positivo más importante del turista es el económico, ¿no? Un turista fuera de su casa gasta en un café, en un recuerdo, en un taxi, en un hotel, quizás en una excursión, no todos lo hacen, que es un temita que también quisiera aportar. Y el impacto económico, perdón, el impacto negativo que tienen, veo dos que me llaman mucho la atención, todo en el norte que tenemos tanto sendero, tanto camino abierto en naturaleza. Basura por un lado, que puntualmente en la quebrada de Cafayate, que es monumento natural, es terrible cada vez que pasa una festividad, no sé, un fin de semana largo, una Semana Santa, es increíble la cantidad de residuos, sobre todo de papel higiénico, en los lugares donde, nada, la gente para porque sacó la foto y de paso el pibe aprovecha y va al baño, el marido también, se vacían las puertas del auto y sale. ¿Entendés? Y por otro lado, el guaqueo, robo, sustracción consciente, voluntario o no, porque hay gente que he visto que se lleva cositas que le gustan sin saber lo que se llevan, es como, y les decís, bueno, el momento incómodo de básicamente casi amenazar con la policía, pero de el turista que llega sin el guía. Si bien la provincia cuenta con casi 400 guías matriculados, que la verdad que no sé en qué número está ahora el padrón, no todos los visitantes
que tenemos, sobre todo como destino de naturaleza en Salta, va a venir, digamos, contemplando una excursión. Y más allá de las calidades de tours regulares, masivos, de sociales, privados, en inglés, en idioma, con actividad o no, llevar un guía, sí, digamos, los guías vamos diciendo, bueno, usted está dentro de un área protegida, cuidamos que no dejen ningún tipo de residuos, ni que se lleven cosas tampoco, ¿no? El turista que hoy a mí me preocupa es aquel que visita en el auto familiar, donde no tiene dónde parar, donde inclusive es inseguro que vaya a hacer turismo porque no tenemos los senderos marcados, donde va a dejar residuos, donde por una cuestión de desconocimiento de la geografía y de las distancias no sabe calcular los tiempos, queda sin combustible en medio de la quebrada. ¿Sí? Entonces, por ahí tratar de mitigar esto a través de, no sé, cómo llegarle a ese turista en información. Hay un control antes de entrar a la quebrada en Talapampa, que es un control policial, que suelen, sí, cuando hay mucha gente o cuando hay mal clima, suelen dar algún tipo de información, ¿no? Precaución en tal y tal arroyo, etcétera, etcétera. Bueno, y despejando tu pregunta, tu comentario, esto de la devolución de los turistas siempre hablan con ellas, si les gustó la empanada, si les gustó, le pareció linda la virgencita, porque el tema de la expectativa, en realidad nosotros los guías lo vemos ahí. Por eso también nosotros no prometemos ver el cóndor, la llama, porque si bien sabes que vos subiendo Cachi, hay altísimas chances de cruzarte con un cóndor, nunca se lo prometemos, porque el día que vos hablaste de eso y no apareció el cóndor, el turista ahí mismo se prende fuego adentro de la bici, porque justamente trabajamos con algo súper sensible que es esa ilusión, ese dinero puesto de esa persona y concretamos esa expectativa básicamente de la manera que uno mejor puede, ¿no? A veces con la amabilidad, con la información, con entender a tu pasajero y hacerle pasar la magia aquí. Así que bueno, este es mi aporte. Gracias Gaby. Ahí, gracias a vos. Félix. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos también. Bueno, el tema es hacer un comentario económico y empresarial. Yo creo que dejamos invadir nuestro patrimonio desde la parte empresarial, que no se pone de acuerdo, y la parte estatal, que tampoco hace las cuestiones o las ordenanzas que corresponden. Uno de los ejemplos que siempre lo compartimos con la profesora Carmen Herrera es, estamos a la vuelta de la plaza y tenemos una peña acá y al lado escuchando cumbia y más allá escuchando y que son músicas foráneas que están invadiendo Cafayate. Lo mismo pasa con el tema de las comidas. Generalmente quien viene a Cafayate viene a probar una empanada, viene a probar un locro, viene a probar una carbonada. Yo sé que hay que tener otro tipo de comidas, pero cuando hacemos las comidas regionales tenemos que hacerlas realmente como son regionales. Y no servir una lata de choclo molido y decir que es humita, por ejemplo, ¿no? O sea, son las cosas que veo y que comparto por la parte de quién está como local, como receptor, como aquel que viene y que también busca eso, o sea, no es que busca otra música, busca otro tipo de comida, ¿no? Eso es lo que veía yo en el aspecto de empezar a perder el patrimonio cultural que tenemos. Ese era el comentario. Ajá. Bueno, esta cuestión cultural y económica ya enseguida lo vamos a abordar. Pero ahora me sirve para poder tener en cuenta también esto que aporta Félix, muchas gracias. Y acá Lucía dice, soy de la quebrada, una buena planificación, armando senderos de sacrificio, analizando las capacidades de los diferentes sectores, cartelería y Sí, como el ojo rayado. Hay alguien que habilitó su micrófono sin querer, me parece. Matías, no sé si estás.
Listo. Para silenciar. Buenísimo, gracias. Ya enseguida habilito de nuevo. Decía, sacrificio analizando las capacidades en los diferentes sectores, cartelería y por supuesto el rol de guía y lo más importante, informar y realizando las prácticas para minimizar los impactos, que es un poco lo que nos compartía Laura también. Entonces, ya teniendo en cuenta un poco lo que ustedes nos decían de los aspectos negativos y positivos, cerrando ya con lo que es entorno natural, todos sabemos que, bueno, esto de aparición de vertederos improvisados, y algo que tal vez no sale mucho, pero que a mí me causa, a mí me causa muchísima preocupación, es el tema de la contaminación acústica por la alteración del comportamiento de la fauna silvestre, y la mortalidad de fauna silvestre por atropellamiento. Sí, es algo que no suelo escuchar mucho, pero me parece que todos lo vemos constantemente, y que es algo que sí está alterando el hábitat, ¿sí?, de los animales, de la fauna y de la flora también, ¿no? Acá tenemos unas fotos, ¿sí?, de lo que es la capacidad de carga, lo que también trae la degradación de los suelos y demás, bueno, cosas que ya hemos visto. Una foto un poco fuerte, pero es algo que también escuchamos mucho, ¿sí? Cada vez hay... bueno, esto también pasa mucho, no solamente en Quebrada de las Conchas, acá en Salta también están habiendo la deforestación, está haciendo que los zorros bajen a la ciudad, cercanía de la ciudad, y acá los maten por miedo, los atropellen, mueran de hambre, bueno, una cuestión muy, muy difícil de poder encararla si no tenemos una planificación, como decíamos, ¿no? Y esto de ir tan rápido en las rutas, también se lo podría regular, ¿no?, sabiendo que hay toda una fauna que no está acostumbrada a estas velocidades nuestras. Esta foto es actual, de un barbijo en un churqui. Fíjense que, bueno, es algo que se da ahora. Como impacto negativo, que bueno, es un poco lo que todos ya conocemos. Pero también tenemos algunos aportes positivos del turismo, y de esto un poco lo comentaron. Esto que saqué, estos son extractos de un libro de Amparo Sánchez, que en el 2001 elaboró a través de la Organización Mundial del Turismo una lista de los efectos positivos y negativos del turismo en los lugares, ¿sí?, en los destinos. Y entre esos menciona el movimiento verde para la conservación de los recursos de los cuales depende el turismo, que es esto que les comentaba, que tal vez no sea el interés genuino por el entorno en sí, sino como la protección de su materia prima, pero en definitiva es la protección, que es lo que nos estaría preocupando, la revalorización del entorno natural, el impulso, ¿sí?, para la creación de áreas protegidas para la conservación del entorno natural, y medidas legales de aplicación para la mejora de la calidad ambiental. Y acá les traigo una foto de un cartel de la Quebrada, pero acá, esta es una foto de la ley, ¿sí?, 6.808, donde en la provincia de Salta, en su artículo 1, instituye en los valles calchaquís el área de áreas protegidas, la reserva natural, reserva natural manejada de la Quebrada de Cafayate, esa es la denominación que le da, y fíjense que su artículo 1 señala ya al turismo como una actividad que se puede desarrollar, o sea que si bien no es el impulso, o no sabemos si fue en las discusiones dentro de esta ley, si fue el turismo la generadora de que esta región, de que esta zona sea un área protegida, sí sabemos que se tuvo en cuenta la actividad, es decir, que puede deberse también a la actividad turística y al cuidado del ambiente de esta parte, de esta área natural, para el desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces podemos mencionarlo como un aporte positivo. Y después, acá sí les traía algo importante que para nuestro sector, fíjense que esto es la publicación, del último anuario estadístico de turismo de la provincia de Salta, que fue publicado en el 2018, no hubieron nuevos, donde hacen una encuesta a nivel provincia,
antes lo hacían por sectores, pero bueno, en el último anuario lo hicieron a nivel provincia, o sea, a nivel general, y fíjense lo que más le llama la atención, o lo que la gente, lo que los turistas responden como lo mejor de Salta, ¿sí? En cuanto a la percepción del destino. Acá van a ver los porcentajes de lo que ellos perciben como lo mejor de Salta. Y fíjense que en nuestro top 5 de lo mejor de Salta vamos a encontrar paisajes y cerros. La mitad de las personas respondieron que es lo que mejor, lo más lindo de Salta. Naturaleza y vegetación. Y después vamos a encontrar, después la hospitalidad y la amabilidad de la gente. Después vamos a encontrar también la tranquilidad. Y por último, dentro del top 5, lugares históricos, arquitectura y edificios. O sea que lo que más les gusta a la gente, según este anuario estadístico de la provincia de Salta, es su vegetación, sus cerros, sus paisajes, la naturaleza. ¿Sí? Entonces fíjense si no es importante para nosotros como destino cuidar este patrimonio natural. ¿No? Por ahí no lo tenemos tan en cuenta. Perdón, Samantha. Sí. Ahí, bueno, Ezequiel Barrios también hizo un comentario en el chat, creo que más vinculado con las dos filminas anteriores, y también levantó la mano Ismael Terraza. Bueno, a ver. Bueno, Juan también, Chino Lavini, comentó que el sendero de la Yacera está señalizado por los guardaparques, y Ezequiel menciona que lo peor es la contaminación visual. Al haber tanta gente acumulada, debería controlarse en temporada del turismo. Bien, ahora termino de desarrollar entonces esta parte de lo económico y ya les habilito de nuevo la palabra a quienes la habían pedido. Perfecto. Gracias, Mabel. Entonces, esto un poco hablando de lo que nos comentaron los otros asistentes. ¿Cuáles son los beneficios? Que bueno, esto sí es fácil tener en cuenta, como nos decía Félix, esto que me llamó mucho la atención, nos dejamos invadir en algunas cuestiones porque bueno, hay un beneficio económico, ¿no? Y las repercusiones del turismo principalmente son positivas por la cuestión económica. ¿Cuáles son las cuestiones económicas que nos van a beneficiar como comunidad o como población local? Van a ser primero el ingreso de divisas, los dólares, ¿sí? La preocupación por los dólares, que a nivel Estado, y esto es lo primero que les había comentado cuando empezamos el encuentro de hoy, la preocupación por los estados nacionales de que ingresen turistas a nuestro país es porque ellos traen dólares y esto repercute en la balanza de pagos. Entonces, esta actividad de exportación no tradicional, ¿sí? Va a tener un fuerte impacto positivo en el país, a nivel de turismo internacional. A nivel de turismo nacional es un redistribuidor del ingreso. Es decir, que de los lugares de concentración donde hay más plata y hay más ingresos, lo van a distribuir a las provincias más pobres o a los sectores más desfavorecidos. Y fíjense que si volvemos al anuario estadístico de la provincia de Salta, creo que en su 80% de turistas vienen de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe. ¿Sí? Esos son como los lugares de donde vienen la mayor cantidad de turistas, y fíjense que coincide, ¿no?, con esto de redistribuir el ingreso nacional. Entonces también es un beneficio económico, es un impacto económico del turismo. Y por otro lado, también es fuente de empleos directos, para los que se relacionan directamente con la actividad, indirectos tal vez para nosotros, que bueno, estamos capacitando en la universidad, a los técnicos, y también los inducidos, ¿no?, que son estos empleos que cuando hay mayor cantidad, mayor poder adquisitivo, ya se pueden contratar. ¿Dónde se ve esto? Y el turismo, ¿dónde se vio estos empleos inducidos? Donde hubieron una caída de todo esto, lo vimos en la pandemia. No sé si
bueno, los que viven en Cafayate seguramente lo sufrieron, donde una actividad económica que tuvo un total, un corte total de ese ingreso, los empleos inducidos fueron, directamente se dejaron de contratar porque ya no había ingresos económicos, y si bien no tenían que ver directamente con el turismo, yo ya no tenía la plata para contratar al jardinero, bueno, ya lo hacía yo, y todas esas cosas. Y como aspecto negativo económico, porque también hay aspectos negativos del turismo en la economía, es que un destino que se posiciona y que tiene un fuerte ingreso desde el turismo, es una economía dependiente de fluctuaciones de la demanda turística. Nosotros sabemos dentro del sector que el turismo tiene una fuerte estacionalidad. Podemos trabajar en que esa estacionalidad no sea tan marcada, pero siempre va a tener temporadas altas y temporadas bajas. Y esta dependencia de la demanda turística y de la fluctuación puede hacer que en un lugar la economía sea inestable. Por otro lado, también vamos a tener la inflación. Bueno, todos sabemos que en Cafayate las cosas son un poquito más caras, sobre todo en el sector turístico, en la parte turística de Cafayate, y también pasa acá en Salta, el centro, como es precio turista, y después está el precio para la gente, que bueno, tenés que irte unas cuadras más allá para los pobladores. Bueno, esa inflación que no solamente repercute en los precios de los productos, sino que también a veces hay una inflación inmobiliaria. Fíjese que en lugares turísticos, en destinos turísticos, el precio de un inmueble es muchísimo mayor y en dólares que en otros lugares, que hace también que sea inaccesible para la gente del lugar. Y esto también es un efecto del turismo, esa inaccesibilidad para la gente del lugar. En cuanto al inmueble, por ejemplo, que es algo que se ve mucho en Caraumovaca, en Purmamarca, donde bueno, ahí hay otras luchas, ¿no? de cómo hacer para que la gente del pueblo acceda a sus tierras. Y también, pensando en esto del empleo, la precarización laboral, eso es una de las cosas que también se le critica al turismo, porque si bien es una fuente de empleos, al ser una actividad estacional, da lugar a que solamente se contrate por un periodo de tiempo muy corto, o sea, por la temporada turística. Entonces, yo empleo a la gente 2 meses, 3 meses, la despido, vuelvo a contratar, y esta condición que tiene el turismo de ser estacional, da lugar a que haya precarización laboral. ¿Sí? En este sentido puede considerarse un aspecto negativo. Y por otro lado, que la mano de obra, que en general, al menos se da en el norte argentino, la mano de obra especializada, la que está mejor pagada, ya tiene nombre y apellido y por lo general no es del lugar, ¿no? Y la mano de obra no especializada, que tiene menores salarios, sí es contratada, es gente del lugar contratada. Esto lo vimos en algunas salidas de campo que hicimos con la materia de hotelería, que también, bueno, con Anabel hicimos esos recorridos, y yo lo vi tanto en Cafayate como en Caraumovaca, donde se vuelve a reproducir esto, ¿no? Que los empleos con menores salarios sí son para la gente del lugar. Entonces esto también se puede considerar como aspectos negativos del turismo en las economías locales. Y antes de entrar a esto, sí quería escuchar. Félix, ¿habías levantado la mano? No, perdón, quedó la mano levantada. Bueno. No sé quién más me había dicho o había levantado la mano. No puedo ver. Ismael Terraza. Hola, buenas tardes. Hola, Ismael. No, volviendo al aspecto negativo y positivo, creo que todos partimos de la base de que el turismo, bueno, es economía que viene a mejorar la calidad de vida de los lugares. Y a mí particularmente, yendo hacia el Divisadero, que es una zona que voy básicamente diariamente, veo dos cosas. Anima a la gente del lugar, porque el turista se llega al lugar y va generando mayores oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque ya salen a vender sus productos, no tienen que buscar un mercado, sino que la gente se llega a consumir esos productos, y es bueno, porque aparte van conociendo más cosas
y pueden generar otros productos. Pero lo que se ve es una falta de señalización y una falta de coordinación con el Estado, porque pasa de que al no tener señalización en ciertas zonas, como el río, se toma todo como es un libertinaje, entonces uno puede hacer asado al costado del río y puede usar de baño también. Y ha pasado muchas veces que el turista, al no saber que no hay una recolección de residuos, deja las bolsitas. Y esto con las noches los animales hacen su destrozo. A mi parecer genera no solamente para la comunidad un punto negativo, sino también para el turista que llega, porque al no haber una recolección, el otro día está todo tirado, y el turista que llega, que puede seguir comprando algunos productos de la zona, se encuentra con esa bienvenida y ya no queda bien, digamos, ya no se recomienda el lugar, o se pasa de que decidan retirarse, porque no genera una seguridad. Yo creo que los lugares que son sucios, medios dejados, no te genera seguridad, y lo que tenemos que hacer es darle esa seguridad. Básicamente señalizar que no va a pasar alguien, que no van a pasar los recolectores, o simplemente coordinar con el Estado para que eso no pase, ¿no? Exactamente. Bien, muchas gracias, Ismael. Sí. Gracias por compartir. Acá en el chat no encontré otros aportes, así que sigo. Si es que Mabel o Anabel los pueden, me avisan, ¿sí? Porque tengo una sola pantalla, así que... Dale, sí, no, ya mencionamos los comentarios de los compañeros. Dale, sí. Gracias. Y bueno, por último esto, que es el turismo y el entorno sociocultural, es un poco lo que ya venimos hablando. Lo que extraje de acá es de una tesis de maestría, ¿sí? De Carlos Cáceres. A ver, ahí les comparto. Es sobre la valorización turística del sur de los valles calchaquí salteños, y lo que hace él en el año 2015 es como una especie de diagnóstico de lo que está pasando, ¿sí? Entre los impactos del turismo en el entorno sociocultural en los valles calchaquí. Y les voy leyendo esto y un poco explicando en qué sentido lo va escribiendo Carlos Cáceres, ¿no? Y es también un poco lo que estuvimos hablando con lo que compartían los otros compañeros. Habla de turismos e imaginarios, ¿sí? Como aspectos negativos. Yo lo tomo como aspectos negativos, él solamente lo comparte, ¿no? Lo escribe, perdón, lo desarrolla. Dice, en el caso del turismo, se ha matizado y filtrado por la intervención de los agentes turísticos que delimitan a través de la oferta selectiva lo que puede ser visto y lo que es preferible esconder. Lo que se refiere en este caso es que muchas veces, y hablando específicamente de Salta, de la provincia, sabemos que hay un lugar que es visitado, tiene que ser visitado para turistas, que es lo que se puede ver, y lo que no se puede ver, ¿sí? Está oculto de alguna manera, es periférico también. Fíjense que también pasa con la ciudad de Salta Capital, donde hay un centro turístico, donde es bonito, ¿sí? Donde está Salta la Linda, y después hay otra realidad. Y en esta medida, es difícil que haya este encuentro de pueblos románticos que se plantea al principio, cuando yo les contaba los beneficios del turismo. Hay una de las cuestiones positivas que dice es este encuentro entre dos culturas. Lo que se plantea acá es qué encuentro se puede dar cuando hay una de las poblaciones, la población local en este caso, solamente va a ser una selección de su realidad, una selección que sea visible para el turista, y hay una realidad que no va a querer mostrar porque no es consumible. Entonces, es difícil que se dé en este sentido un encuentro entre culturas, ¿sí? Es lo que plantea Carlos Cáceres, que hay una oferta selectiva y algo que se puede ver y algo que no se debe ver. Por otro lado, dice que el turismo surge de una división binaria fundamental entre lo ordinario y lo cotidiano. Esperen que bajo esto que... Entre lo ordinario y lo cotidiano,
Y lo extraordinario, las experiencias turísticas implican algún elemento o aspecto que induce experiencias placenteras, que en comparación con lo cotidiano salen fuera de lo común. Y esto conlleva un proceso de multiplicación de los destinos, en tanto y en cuanto se conozcan y promocionen nuevas culturas exóticas. Lo que plantea básicamente es que uno viaja con la idea, y esto de lo que planteaba Gaby, ¿no?, de expectativa de realidad. Hay una expectativa del turista, y es salir de lo cotidiano, ¿sí?, de lo ordinario. Hay que darle una experiencia, ¿sí?, y en general se busca que sea algo fuera de lo común, porque si yo voy a viajar a otro lugar, a ver que tienen problemas de agua, a ver que tienen problemas de residuos, o por eso me quedo en mi casa, porque seguramente voy a encontrar en mi barrio o cerca a estas problemáticas. Un turista no viaja a eso. Entonces, en esta división binaria de salir de lo extraordinario, del ordinario, perdón, y de entrar a lo extraordinario, es justamente lo que se busca desde los sectores que van a armar un paquete turístico. Por eso lo hacen, ¿no? ¿Cuál es el peligro con todo esto? Que al buscar lo extraordinario, la gente que elabora los productos turísticos, ya sean las agencias, los agentes turísticos o el Estado, o en su conjunción, se llegue a exotizar, ¿sí?, las culturas, los pueblos, los atractivos, en pos de que sea extraordinario, ¿sí?, se exotice, y en esa medida tampoco es tan real, ¿sí?, porque vamos a caer en esta exotización. Otra cuestión que plantea Carlos Cáceres es que los atractivos turísticos representan el resultado de un proceso social de construcción de atractividad, en el que se articulan intereses, ideas y representaciones sociales. Y esto hace referencia a que el atractivo turístico no es un atractivo per se, o sea, no es algo que tiene esencialmente un atractivo turístico, no es algo que yo voy a la yesera y porque es la yesera siempre fue un atractivo y lo va a seguir siendo. No es esencial, sino que hay una construcción de atractividad alrededor de esto, y acá es donde también hay un proceso, ¿no?, de valorización turística, y acá es donde entramos en la valorización turística del patrimonio, que es parte de este taller, donde decimos desde dónde se construye la atractividad de un destino. ¿Quién dice que es atractivo y que no? ¿Cuál es la valoración que dice esto sí puede ser atractivo turístico y esto no? Y lo que plantea Carlos Cáceres es que el atractivo turístico no es esencial, sino es algo per se, sino que va a haber una construcción detrás de eso, pero además de esa construcción van a haber intereses, ideas y representaciones sociales, o sea que ya entra en una complejidad también, que por ahí nosotros no nos planteamos tanto desde el turismo, sino que es un atractivo turístico porque los criterios de valoración están dados para nuestro sector, ¿sí? Entonces, esto nos propone replantearnos también desde qué lugar se construyen estos atractivos. Y también plantea que el turista es quien demanda una cierta cantidad de entretenimientos o demostraciones de los modos de vida, y como respuesta a esas expectativas se le presenta una escenificación, es decir, un espectáculo creado para tal fin. Esto nos plantea esta idea de que el turista demanda, y que la valoración turística de un destino va a ser siempre la mirada del turista, y el turista va a decir que se puede valorar como atractivo y que no. Es lo que plantea Cáceres, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que habíamos visto en el anterior encuentro con Mabel, donde creo que habíamos visto lo de la sentadita, por ahí el peso simbólico que tiene para la población local no va a ser el mismo que sea para el turista, no lo van a valorar de la misma manera. ¿Cuál va a ser atractivo? ¿Por qué no es atractivo turístico la sentadita, y sí es, no sé, otro que tal vez para la gente del lugar no sea no tenga ese peso? Y eso tiene que ver con que quienes van a determinar o quienes van a hacer una valoración de esto van a ser los turistas. Por supuesto que no vienen un grupo de turistas y dice esto sí y esto no, sino que quienes van a determinar esto van a ser quienes capten la demanda, las expectativas de la demanda, que son los agentes turísticos y el Estado. Entonces, van a identificar cuál es la demanda turística, qué es lo que los turistas están buscando, qué es lo que van a demandar, y como respuesta a eso, a esas expectativas, se les va a presentar un producto. Y muchas veces ese producto es una escenificación.
Y en este sentido, ¿sí? Hay autores, yo no los incluí acá, pero también existen autores, tal vez en su recorrido por la bibliografía de estas cuestiones los van a encontrar. Hay autores que hablan de espectacularización del patrimonio, ¿sí? Donde lo que se presenta no es tan real, sino están haciendo un espectáculo de algo para vender algo, ¿sí? O es la mercantilización de los bienes culturales también, donde por ejemplo García Canclini también plantea esta cuestión de que en un mundo capitalista donde todo se ha hecho producto de consumo, el patrimonio cultural no ha escapado de esta realidad, entonces también hay una forma, ¿sí? En que todo esto se va a convertir en un producto, y producto para ser consumido, y valorado desde otra mirada. Desde la mirada del turista, por supuesto, que es quien tiene en definitiva el poder económico. Entonces hay una crítica también a la espectacularización del patrimonio, ¿sí? Y a la espectacularización de las tradiciones y las costumbres de un lugar. Y también, que podemos considerar otro aspecto negativo, es una idea romántica de la naturaleza, en tanto movimiento ideológico cultural, también una idea romántica. Acá no lo incluye Cáceres, esto lo digo yo porque también lo he leído y lo he visto en otros lugares. Hay una idea muy romántica, por ejemplo, de pueblos originarios, de comunidades rurales, donde del peligro en esto en realidad es que se tienda a esencializar a las comunidades campesinas, por ejemplo. A mí me pasó alguna vez que fui a comunidades campesinas en Bolivia, en el sur de Bolivia, y me acuerdo que la discusión ahí era que lo atractivo de esas comunidades era que no había entrado la modernidad, y que había una tensión de que no llegue el internet, no llegue todas estas cuestiones del celular, porque van a perder su atractivo. O sea, lo que les preocupaba era que el turista no llegue a ver a esa comunidad rural en su máxima expresión, sin la introducción de la modernidad, y no se estaban preguntando si la gente de ahí del lugar quería o no estas nuevas tecnologías. Entonces decir, no, que no vengan las antenas porque las antenas se van a ver feo, o sea, las antenas de DirecTV, por ejemplo, se van a ver feo en las casas porque rompen con el paisaje, y por ahí la gente del lugar no tenía acceso, o no querían que les llegue porque no querían que rompan el paisaje. Entonces, lo que está pesando ahí es que el turista lo vea bonito, y lo que menos les está preocupando es que la población local tenga acceso a una mejor calidad de vida. Entonces se producen estas tensiones, y la idea romántica del turista, de ver cómo, de la naturaleza y de su entorno cultural también, de esta idea romántica, puede tener ese aspecto negativo para la comunidad local, ¿no? Esencializar también esto de las tradiciones, que creo que lo habíamos mencionado en un momento. Por ahí la gente quiere también nuevas tecnologías, y como es un interés contrapuesto al esencialismo, a la idea esta romántica del turista en el norte, por ejemplo, nos parece mal. Bueno, son cuestiones a replantearse, a debatir entre nosotros también, si son positivos o negativos. Yo, desde mi perspectiva, no lo veo como positivo, pero bueno, es un debate abierto estas cosas, así que bienvenido sea. Y como aspecto positivo, ¿sí? Dentro de lo que es el entorno sociocultural, sí hay un aumento de la infraestructura y consecuentemente la calidad de vida de una población, porque bueno, obviamente sabemos que para que se desarrolle el turismo, además de un atractivo turístico, tengo que tener lo básico: agua, luz, manejo de residuos, que es lo que recién nos decía Ismael, o sea, básico. Entonces, en definitiva, si va a haber infraestructura, eso va a repercutir en la mejora de la calidad de vida de la población. Eso sería un aspecto positivo en el entorno social. Por otro lado, lo que habíamos visto en el anterior encuentro, la preservación y rehabilitación del patrimonio cultural, ¿sí? Y yo les puse entre comillas esto de la revalorización cultural, de nuevo, porque volvemos a entrar en este tema de desde qué lugar se revaloriza, si no es una espectacularización, si no es una escenificación. A mí me pasaba mucho, y ya de paso les comparto por qué, porque yo cuando vi el proceso de quebrada Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, yo vivía en Jujuy, y me acuerdo que antes de la declaración a nadie se le hubiera ocurrido celebrar la Pachamama, era algo que
no, les digo así crudamente, era como algo que no, por lo menos en la ciudad, ¿no? Estoy hablando de Ciudad de San Salvador. Y a partir de la declaración de Cruz Huaca, todas las instituciones lo celebran, es más, creo que se había pedido la declaración de Jujuy capital de la Pachamama, o sea, era como una revalorización, en cierto sentido, pero desde qué lugar también, ¿no? ¿Cómo se dan esos procesos? Así que eso me trajo mucho a pensar, no solamente con la Pachamama, sino con muchas otras celebraciones que tenemos, el Inti Raymi, también desde cuándo se lo celebra, todas estas cuestiones que nos planteamos y no lo estamos haciendo solo para significar y desde la mirada del turista, ¿no? Por eso lo puse entre comillas, lo de la revalorización cultural, pero sí lo vamos a encontrar en mucha bibliografía del turismo como un aspecto positivo que lo vamos a revalorizar a partir de la apreciación de la mirada del otro. Así que bueno, no sé si alguien quiere aportar en cuanto a esto, porque ya con esto ya empezamos a cerrar el tema de las últimas recomendaciones de turismo sostenible. Trinidad dice, concuerdo con lo expuesto por Ismael, a veces hay que tomar acciones propias, armar cartelería y no esperar el Estado. Samantha. Sí. Sí, también como comentario, lo que se observa es de que de los lugares de turismo también vuelve todas estas tradiciones que ellos tienen y vienen a la ciudad a presentarlas, ¿no? Ya sea de música, de alfarería, o por ejemplo lo que comentabas de costumbres como la Pachamama, el Inti Raymi, todo este tipo de actividad y de movimiento baja también a la ciudad, a los lugares de donde sale el turismo, y es como que explota el interés, y bueno, y es el futuro turista que después vuelve hacia esos lugares, ¿no? Es como que nos traen todas esas maravillas, toda la atracción, y la venden en las grandes ciudades, ¿no? Una forma también de generar turismo, y es un aspecto positivo, ¿no? Perdóname, el aspecto positivo sería Que generar en los lugares, en las poblaciones grandes, generar Sí. atractivos para que después el turista visite esos lugares, ¿no? Como hace Salta en el exterior, como hace Salta en otras provincias, o otras provincias vienen a hacerlo acá, ¿no? Claro. Por eso, cuando hablas de revalorización Sí, cultural, ¿no? Revalorar el turismo en el exterior y vender la idea, ¿no? Tal cual, sí, sí. Acá María Magdalena dice, creo que la mayoría entendemos que el turismo es importante para las economías de los destinos, el tema está en cómo se gestiona esta actividad para que sea productiva para la población local, para los mismos turistas, donde se tendrá que pensar en muchísimos aspectos para hacer una buena planificación y gestión en el cuidado y protección de los recursos, y para que tenga buenos resultados habrá que pensar en la participación de los distintos actores, tanto los lugareños, el Estado, profesionales, para que los recursos del lugar no se agoten o pierdan. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Gaby, ¿habías levantado la mano? ¿O quedó levantado? Sí, levanté la mano. Un poco de aporte también esto de la revalorización. En el 2020, después de agosto, el Ministerio provincial hizo un curso que se llama Ruta del Vino. Justamente la idea era armar productos con identidad de aquí del norte, ¿no? Y ahí fue un trabajo muy lindo de casi 3 meses, donde, bueno, yo tuve la suerte de participar con otros prestadores de servicios de ruta del vino, de pastelería, sales de vino, y bueno, se trabajó desde lo que nosotros construíamos, la identidad de destino en relación al vino, como verlo plasmado a eso en packaging
o en los menús que se hacían en los hoteles, o no sé, la florcita que dejabas para recibir a tu cliente una tarjeta, o bueno, se veían esas cosas. Que me fue súper interesante porque tenemos mucha identidad, tenemos mucha diversidad en Valles Calchaquíes, en nuestra provincia, en el noroeste argentino. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, es también el reconocimiento y la resignificación también, ¿no? Que nos plantea la actividad turística. A partir de eso que lo podemos revalorizar también, o resignificar. No sé si hay alguien más. Si no, bueno, ya seguimos. Me avisan por favor, Anabel o Mabel, si hay alguien más queriendo participar, que yo no puedo ver. Y bueno, acá el ejemplo, uno de los ejemplos de gestión sobre la red de turismo campesino, que bueno, muchos de ustedes ya la conocen, ¿sí? Como son experiencias comunitarias, donde se pone en juego esto de minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos, porque vimos las listas de lo que puede ser positivo y lo que puede ser negativo, y hay formas de que lo negativo sea lo menos posible a través de la planificación, de la gestión, y también de que los aspectos positivos puedan repercutir también en la mayor cantidad de gente posible, y entre esos hay varios ejemplos. En nuestra región tenemos la red de turismo campesino, se haga una foto de lo que ellos plantean, ¿no? Vivir experiencias comunitarias. Y ya para ir cerrando sobre el tema de turismo sostenible, bien, el turismo sostenible o turismo sustentable, ¿sí? En sus traducciones y todo lo vamos a tomar como sinónimos, no es un segmento de mercado, no es un tipo de turismo. Fíjense que la mayoría de las veces pareciera que es como un turismo de aventura, un turismo de cuidado, de naturaleza. En realidad, cuando hablamos de segmento de mercado, estamos hablando de un conjunto de consumidores, de una población de consumidores, donde yo voy a dividir en nichos de mercado, y como agente turístico me voy a concentrar en ese nicho de mercado para elaborar mi producto y para poder llegar a ese nicho. Por ejemplo, el turismo de la tercera edad, el turismo estudiantil, yo puedo identificar mi segmento de mercado, ¿sí? Y darle ese nombre. Bueno, el turismo sustentable no tiene que ver con eso, tampoco es un tipo de turismo, porque la clasificación de turismo en general está relacionado o a los atractivos turísticos o a la actividad que van a realizar, o sea, turismo cultural, turismo alternativo, turismo activo, ¿sí? Pero tampoco tiene que ver con esto, ¿sí? El turismo sustentable es básicamente un modelo de gestión, es un modelo de desarrollo que va a tener en cuenta todos los impactos negativos que hemos visto ahora, y sobre todo contextualizado en lo que es Quebrada de las Conchas, y maximizar todo lo positivo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, vamos a elaborar desde donde nos toque, si somos parte de la gente del Estado, parte de lo que conocemos como agentes turísticos, que no solamente son las agencias de viajes, sino todo el sector privado que va a elaborar los productos turísticos. Si tenemos en cuenta todo esto, vamos a elaborar un modelo de gestión, ¿sí? Que nos permita poder minimizar lo negativo. Y acá les traje un poco, ya para estos ideas para cerrar, lo que es el turismo sustentable, las recomendaciones que dan dentro de la Carta de Turismo Sustentable. Y son algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para este modelo de gestión, ¿sí? Es el desarrollo turístico, principalmente, se debe fundar sobre criterios de sostenibilidad, que esto quiere decir que sea soportable ecológicamente a largo plazo, que sea viable económicamente, que sea equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales, ¿sí? Que el turismo tendrá que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, cultural y humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos, que la actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales. ¿Sí? Estos son los criterios del turismo sustentable. ¿Sí? Que el turismo
Hay una contribución activa del turismo al desarrollo sostenible que presupone necesariamente la solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en el proceso, tanto públicos como privados. La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural representa un ámbito privilegiado para la cooperación. Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico deberían ser objetivos prioritarios en la formulación de las estrategias y proyectos turísticos. Participar en el desarrollo sostenible. Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por la economía local, garantizando su plena integración y contribuyendo positivamente al desarrollo económico local. Y el turismo sustentable también tiene que tener en cuenta que toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de la calidad de vida de la población. Sí, deberán acometer acciones orientadas a la planificación integrada del turismo como contribución al desarrollo sostenible. Todo esto escrito ya en 1995, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta. Deberán impulsar medidas que permitan un reparto más equitativo de los beneficios y cargas producidos por el turismo, implicando un cambio en los modelos de consumo y la introducción de métodos de fijación de precios que permitan la internalización de los costes medioambientales y de aplicación de instrumentos económicos, jurídicos y que aseguren el uso sostenible de los recursos. Esto me pareció de las cosas más importantes a tener en cuenta, porque muchas veces nadie asume los costes, ¿sí? Por ejemplo, todo el manejo residual. Es como que nadie va a hacer, las municipalidades, bueno, sabemos todas las situaciones económicas que hay alrededor, pero estos costes que tiene el turismo, el tema de los residuos, de los baños, deberían ser absorbidos dentro de lo que es la planificación del turismo. Tal vez, yo pienso que muchas veces en el norte es todo más barato y siempre es como un destino muy barato porque nosotros no tenemos en cuenta estos costes. Que si uno va al sur, por ejemplo, los precios son muchísimos más, son otros los precios. Entonces, tener en cuenta estos costes y un método de fijación de precios que permitan la internalización de los costes medioambientales, me parece sumamente importante, que tendríamos que tenerlo en cuenta. Porque además esto va a hacer que sea real, ¿sí? Porque uno dice, sí, está penado por la ley, bueno, pero yo veo a alguien escribiendo en un grafiti o tirando basura en lo que es nuestro patrimonio cultural o natural. ¿Qué voy a hacer con esa situación? La comisaría, me voy a una comisaría, suponiendo, la comisaría me va a hacer a cuántos kilómetros me quedan. ¿Qué van a hacer al respecto de ellos? O sea, no es real que yo pueda accionar algo en contra o a favor en realidad del cuidado del patrimonio, ¿sí? Más allá de que haya una ley. Entonces, bueno, tener estos instrumentos reales, ¿no? Económicos y jurídicos. Las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental y cultural deberán recibir prioridad especial en materia de ayuda financiera y cooperación técnica al desarrollo sostenible. Después que la promoción de formas alternativas de turismo coherentes con los principios del desarrollo sostenible. Bueno, esto es algo también muy importante, que haya una promoción de distintas formas de hacer turismo. Se deberán impulsar y participar en la creación de redes abiertas de investigación, de difusión, información y transferencia de conocimientos en materia de turismo y tecnologías turísticas ambientalmente sostenibles. Tendrá que haber una definición de una política turística que requiere el apoyo y promoción de sistemas de gestión turística ambientales compatibles, de estudio de viabilidad que permitan la transformación del sector. También se deberá diseñar los marcos específicos de acciones positivas y preventivas que garanticen un desarrollo turístico sostenible, estableciendo programas que apoyen la ejecución de dichas prácticas. Y por último, ¿sí? Habrá de presentar una atención especial al papel del transporte y sus efectos sobre el medio ambiente en la actividad turística, así como al desarrollo de instrumentos y medidas orientadas a reducir el uso de energías y recursos no renovables, fomentando además el reciclaje y la minimización de residuos e instalaciones turísticas. Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible, es fundamental que se adopten y pongan en práctica códigos de conducta
que favorezcan la sostenibilidad por parte de los principales actores que intervienen en la actividad, en particular por los miembros de la industria. Dichos códigos pueden construir instrumentos eficaces para el desarrollo de las actividades turísticas responsables. Esto es lo que vamos a ahondar más mañana con el tema de turismo responsable, cuáles son estos códigos de conducta, qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Y por último, deberán ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin de sensibilizar e informar al conjunto de las partes implicadas en la industria del turismo, ya sea a nivel local, nacional, regional o internacional, sobre el contenido y los objetivos del turismo sostenible. Por último, una reflexión que me pareció muy linda sobre, que esto es de Rosa María Chávez D'Agostino, ¿sí? En el primer Congreso Virtual del Turismo Cultural, en el 2001, escribe: descanse en paz el viejo, arcaico y caduco y desgastado modelo de hacer turismo en el mundo, modelo de explotación y enajenación de los bienes naturales y sociales. Hoy la empresa turística se preocupa o debe preocuparse más por garantizar el respeto por el hombre y su entorno, la comunidad receptora por ver su realidad inmediata, natural y social, un bien que no le pertenece como propiedad privada, sino que adquiere una conciencia de su propia identidad y entorno, lo que compromete en esta repartición de responsabilidades. Y finalmente, el turista, que deja de ser el sujeto divisa y se desprende del poder de semidios, lo que permite transitar de manera mucho más objetiva por los distintos sitios, experimentando el asombro de la diversidad e integrándose a un mundo donde lo natural y social obliga a la reflexión cotidiana de nuestros actos. Esto pensando en hacer otro tipo de turismo, donde tengamos en cuenta más actores, donde realmente podamos beneficiarnos todos, ¿sí? Que también dependen mucho de nosotros, y hay cosas puntuales que sí podemos hacer, más allá de la teoría que vimos hoy, donde surge el concepto y cuáles son los tratados, sino que hay cosas puntuales y concretas que sí nos competen a todos los que estamos dentro del sector, y que ya lo vamos a ver mañana con Anabel, ¿sí? Mañana viernes, que ahí ya está en línea. No sé si tienen alguna duda, consulta, aporte, pregunta, crítica también. Bienvenida sea. Sí. Hola, Samantha, Gaby de nuevo. Yo tengo no sé si aporte o crítica, en cuanto que desde la Secretaría de Turismo se sigue dando folletería, y mucha. Digamos, hoy con código QR, con aplicaciones como Google Maps que funcionan sin internet, que puedes bajar los mapas con las ubicaciones, se podrían dar para los mismos prestadores habilitados del Ministerio la ubicación en mapas para que lleguen, no sé, a la cabalgata de fulano, a la casa de comidas de doña señora que está en tal lugar. Me sorprendió, tuve un grupo este domingo que pasó, eran 10 bolsas ecológicas con el logo de la provincia y una carpeta con mapa turístico y toda folletería que me gustaría verla desde otro lado haciendo, digamos, creo que son los últimos 4 o 5 puntos de lo que leíste recién, que refuerza la idea de utilizar las nuevas tecnologías, de pensar otra manera de viajar, de que cambie el paradigma de la compra y del desarrollo de tours a partir de la pandemia, ¿no? La pandemia también nos mostró que puede haber tour sin tener la presencialidad. Muchas agencias del exterior hacían tours, te los recorres con cámaras y te vendían un ticket para que un guía te hable entre un tour por el Coliseo, no sé, por decirte algo. Entonces, sí. Bueno, creo que lo que marcaban otros compañeros también, esta ayuda a que debería haber entre privados y estados, ¿no? Y sobre todo el lado pudiendo acceder por ahí a mejor tecnología o al profesional que desarrolle los mapas, los códigos o lo que sea. Eso, gracias. Buenísimo, gracias por el dato. Perdón, Samantha, yo quería compartirles en relación a mi experiencia, ¿no? Esta visión que vos decís,
esta mirada de imagen tan importante, tan asociada a la comercialización, ¿no? Nos hace despertar conciencia qué tan delicada es la comercialización de un destino en relación a una imagen, a un eslogan. Allá en Ushuaia, por ejemplo, es el fin del mundo, esa tierra pristina, a descubrir, ¿no? de que el mundo se acaba ahí, o la puerta de la Antártida, ¿no? A mí me gustaría saber, en cuanto a la investigación, si se ha hecho algún tipo de estudio, cuál es la imagen que tiene el destino Cafayate y La Quebrada en cuanto a esto. Sí, hay estudios, hay dentro de la carrera de antropología acá en la UNSA, hay algunos estudios, no específicamente con ese título, pero sí hay algunos abordajes de cómo se construye este imaginario, o sea, a través del turismo. Hay una tesis de licenciatura de Mónica Flores Claric, creo que es el apellido completo, ¿sí? Donde habla de cómo es la construcción de este destino, y después hay otros. No recuerdo el nombre, Victoria Sabio, creo que es Mabel ayudando, si no es ella la que también trabaja sobre museos imaginarios en Cafayate. Sí, hay varios. Andrea Villagrán. Andrea Villagrán, sí. Escribieron sobre el Museo de la Vid y el Vino también, ¿sí? Estas cuestiones. No con el título así como vos lo planteas, pero sí abordando un poco esta problemática. O estas dudas, ¿no? Esta vinculación entre turismo, cómo se van construyendo estos imaginarios, desde qué lugar, y estas cuestiones. Sí hay algunos trabajos. Hay mucho más en Jujuy, que yo he leído como más puntualmente desde el lado turístico, ¿sí? Pero sobre Cafayate sí he leído, al menos creo que esos son los que... Bueno, después esta valoración turística del patrimonio de Cáceres, que les mostré de la tesis de maestría, que él en realidad es licenciado en geografía, y es muy interesante cómo plantea el tema de la escenificación, porque habla de cómo se percibe el turista dentro de un escenario, como algo que llega, se saca la foto y se va, como algo que está como puesto, ¿no? O sea, un espacio geográfico determinado, y no como una interacción con el ambiente, donde yo también puedo aportar, bueno, de esto desde la geografía, ¿no? Como una construcción social de un escenario que no tiene en cuenta. Y esta es una tesis de maestría sobre territorio y sustentabilidad. Y él lo ve desde el lado de la geografía, por supuesto, ¿no? Pero nos sirve muchísimo para pensar el turismo también, porque a veces uno tiene esta significación de los lugares donde pareciera que no tiene ninguna repercusión, que uno va, se sube, saca la foto y se baja, como si no tuviéramos también efectos sobre eso. Que bueno, esta es una tesis de la UBA, no es de acá de la UNSA. Bien, gracias. ¿Están en biblioteca en la universidad? Está en línea el de Cáceres, y Flores Claric está en la biblioteca, y de Villagrán, y lo tengo yo en fotocopia, la verdad que no sé si lo encuentro en línea, pero si te interesa, me escribís, yo te lo busco, te lo puedo facilitar. Gracias, Samantha, muchas gracias. No, por favor. Yo podría aportar una cosita más. Bueno, estoy con con la cuenta de Rosana, pero bueno, soy Jimena Villarroel, también soy parte de este equipo. Quería comentar que el año pasado se publicó la tesis esta de Carlos Cáceres, con nuevas investigaciones que son parte del doctorado ya, y está publicado el libro, ya me voy a fijar bien el nombre, ahí se los pongo en el link, pero sé que lo están vendiendo en las librerías, que es toda la investigación de Carlos Cáceres acerca del Valle Calchaquí Sur. Ahí se los anoto. Gracias, Jimena. Por suerte ya toda esa bibliografía está en línea, ya no nos es tan difícil acceder y saber que estas miradas más críticas que nos ayudan a repensar, ¿no? No sé si hay alguna duda más o algún aporte más.
Bueno, me parece que no. No sé si quieres, ya damos por terminado el encuentro de hoy, Mabel, y bueno, Bueno, dale. esperarlos mañana con Anabel, que ya nos da la última parte de este curso, que es sobre turismo responsable, y bueno, ya vamos a ver unas cositas más concretamente sobre estas cuestiones que nos competen mucho a nosotros, ¿no? Como actores directos del turismo. Bueno, Saludos. muchas gracias, Samantha. Hay varios ahí mensajitos para vos. Bueno, Con muchas respecto a la gracias. clase, de agradecimiento, y solamente esto, sé que se sumaron varios ya ahora a medida que avanzamos en la clase de hoy. Fíjense en su correo electrónico, les llegó seguramente un mensaje desde acá desde la Facultad de Humanidades para que puedan, con instrucciones para que puedan acceder al aula virtual donde está el curso, el número 1, pero también la misma modalidad va a ser para acceder a los otros cursos. Y en este caso están ya todos inscriptos, así que sigan las instrucciones que eventualmente van a poder entrar al aula virtual. Ahí está la bibliografía, estos textos que se prepararon especialmente para ustedes, y también los enlaces a medida que se suban y termine de procesarse las grabaciones, van a poder acceder a las mismas desde la página del curso. Y también es fundamental que ya empiecen a explorar cómo es el manejo del aula de la plataforma virtual, porque ahí también vamos a colgar las consignas de la evaluación. Así que saludos y bueno, seguimos en contacto, nos vemos mañana. Muchas gracias nuevamente por la participación. Gracias.